La palabra de esta mañana está conectada con la palabra del domingo pasado. Y el domingo pasado, veíamos la placa del título de nuestra predicación, de esta conversación, y era el poder de la insistencia. Vamos a meternos hoy con Zaqueo y vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras aplicaciones en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Siempre que leamos o que veamos pasajes bíblicos como el de hoy y como el del domingo pasado, yo te recomiendo que lo leas varias veces. Obviamente que no lo vamos a hacer ahora mañana, lo vamos a leer una sola vez, pero te dejo la inquietud de que lo sigas leyendo en la semana, sigas profundizando, sigas buscando en esta palabra. Y entonces, Lucas 19, del versículo 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, preste atención a ese detalle, era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Observe ese detalle y el comparativo con el mismo problema que tuvo también Bartimeo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. Dije que no solamente estos dos hombres vivían en la misma ciudad, Jericó, sino que tenían una historia parecida, no idéntica, pero parecida. ¿Y en qué se parecen? La primera actitud que adoptó Zaqueo cuando se enteró que Jesús pasaba por su ciudad, algo ocurrió en su interior, algo pasó en su corazón. Hubo un anhelo profundo de quererlo conocer a Jesús, de querer llegar a Jesús. Hubo una intencionalidad, o sea, como una palabra que utilizamos hoy, o sea, Zaqueo fue intencional. Y quiso conocer a Jesús, quiso ver a Jesús. Lo más probable es que el vacío de su vida, a pesar de que era un hombre rico, un hombre que tenía un muy buen pasar, sin embargo, su vacío interior gritaba cada vez más fuerte de que necesitaba un cambio. Podría haberse resignado a quedarse en su casa. Tenía todas las razones. Podría haberse conformado a decir, bueno, no es para mí. Y sabe, tenía buenas razones para decirlo. Él era jefe de publicanos, significa que era recaudador de impuestos. Pero la particularidad de este recaudador de impuestos en esa época, en Israel, era que él, siendo judío, recaudaba impuestos para los romanos, que eran los invasores, los que tenían el gobierno, los que habían conquistado Israel. Entonces, aquí tenemos un problema. Piensen ustedes sus compatriotas qué pensarían de Zaqueo. Porque Zaqueo cobraba lo que le imponía Roma, que debía cobrar a cada uno, pero tenía un plus sobre esa cobranza que se la quedaba a él. Pónganse en el lugar de los compatriotas de Zaqueo. ¿Qué pensarían de Zaqueo? Que era un traidor. Que era un traidor.
algo más. Estaba expuesto a que ejercieran violencia sobre él. Había una secta o una facción sediciosa que era la de los celotes. Fíjense que hay uno de los discípulos de Jesús que se llama Simón el Celote. Eso significaba que pertenecía a esa facción nacionalista, que para ellos era honroso liquidar a los enemigos, a los traidores. Así que Zaqueo corría riesgo cuando salía de su casa, y si salía, salía con custodia. Porque cualquiera de estos personajes que andaban y que eran frecuentes allí, si lo encontraban en la calle, si lo tenían a mano, o le pegaban, lo mínimo lo insultaban hasta avergonzarlo y que todo el mundo lo descubriera, lo viera y lo escuchara, sino que hasta podrían llegar a apuñalarlo y matarlo. Este era el panorama, este era, digamos, el contexto. Y tenía todas las razones para resignarse a quedarse en su casa y dejar pasar la oportunidad. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando vos tenés dos caminos por delante elegís el más cómodo? ¿Elegís el más seguro? Pero entendiendo que el otro es el que te lleva a la salida y a la solución. ¿Te ha pasado que a veces, y yo creo, y ahora hablo en forma, me incluyo, ¿cuántas veces hemos tenido una pizca, un ingrediente de cobardía? ¿Cuántas veces hemos elegido, pero priorizando primero nuestra integridad, nuestro bienestar, nuestro lugar de comodidad? Pero yo sigo insistiendo que Zaqueo tenía un agujero interior tan grande que era más fuerte su necesidad que su seguridad. Fue más fuerte su inquietud que quedarse como estaba. Por eso que, al igual que Bartimeo, la resignación, punto 1, la resignación de placa, la resignación no fue una decisión. No fue su opción. El segundo aspecto, también parecido al de Bartimeo, es que la oposición, la gente, no fuera un impedimento para él. Recuerden que Jesús caminaba y estaba rodeado de gente, había una multitud alrededor de gente. Los enfermos eran llevados a Jesús para que los sanara, los necesitados, pero ¿sabe qué? Esa gran multitud estaba integrada por una gran cantidad de curiosos. Y por un instante, me parece importante reflexionar en que allí estaba esa gran multitud, esa caterva de gente, esa muchedumbre de gente, pero que iba a Jesús para ver quién era. Como curiosidad, como algo atípico que pasaba en la ciudad, como un personaje que venía a su pueblo, a su ciudad. Y entonces la gran multitud, la mayoría de la gente eran curiosos. Pero Zaqueo decidió salir de su casa, decidió ir, tenía dos problemas, era petizo y había gente que le impedía llegar. La misma baja estatura hacía de que no podía ver a Jesús. Entonces, yo veo en Zaqueo que había dos problemas que tenía que resolver. Uno, su baja estatura y no tenía cómo resolverlo. Pero me encanta la creatividad de Zaqueo, porque de pronto dijo, sí, soy petizo, asumo que soy petizo, nací petizo. Y la solución es el árbol aquel.
Aquel árbol es mi salida, aquel árbol es mi alternativa. Y se subió a un árbol, sicómoro, que es parecido al roble. Y subió, trepó al árbol y de allí tenía una butaca de primera línea para ver a Jesús. Jesús pasaba por el camino por abajo, él encaramado en una rama, entonces pudo lograr el objetivo de ver a Jesús. El segundo problema que tenía que resolver era la gente, lo resolvió del mismo modo. El árbol era la opción para saltar sobre el obstáculo, sobre el impedimento de la gente que estaba allí. Y como Bartimeo, decimos que la oposición no fue un impedimento, también para Zaqueo. Dije que la gran cantidad de la gente que estaba en ese lugar eran sencillamente un grupo de gente curiosa. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿por qué dice eso? Porque fíjense que Jesús no puso los ojos en ninguno de los que estaban cerca, de pronto alzó la vista y lo vio a Zaqueo. Usted sabe que cuando Jesús mira, no mira porque sí. No mira como accidentalmente. Cuando mira Jesús y cuando deposita sus ojos, tiene un objetivo. ¿Qué es lo que vio Jesús? Jesús vio en aquel hombre un hambre y una necesidad interior que no lo veía en toda la sarta de curiosos de alrededor. Y esto me lleva a pensar, ¿qué ve Jesús en esta mañana aquí? Puede verme como un curioso más. Puede verme como un religioso más que hace por hábito las cosas. Puede ser. Pero tal vez Jesús está viendo, y de hecho ve tu corazón. Decía que no necesitaba que le dijeran lo que eran las personas porque él conocía el corazón de las personas, Jesús. Significa que cuando Jesús nos mira, sus ojos radiografían nuestro corazón. Escanean nuestro corazón. Lo que te pregunto es, si el Señor te escanea, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál fue tu motivación de venir esta mañana a este lugar? ¿Vos sabés cómo se llama esta iglesia? Encuentro con Dios. Significa que cuando pasás los umbrales de esa puerta, o los blindex, si el nombre de la iglesia es Encuentro con Dios, no es simplemente un nombre feliz, una denominación que tiene la iglesia, sino de que lo que pretende decirnos y decirte y proponerte es que vos tengas un encuentro con Dios. Y entonces aquí te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿para qué viniste? ¿Viniste porque hace mucho que no estabas? ¿Viniste porque estuviste enfermo y a lo mejor los impedimentos de la enfermedad que en este tiempo tanto abundan? ¿Y quién no estuvo enfermo? Pero a veces son impedimentos. ¿Por qué crees que hay gente que del otro lado de nuestras cámaras está viéndolo en su casa? Porque muchos de ellos no pueden venir. Y otros porque les resulta cómodo. Yo digo que hacen iglesia en pantuflas. Pero no me interesa cómo estás, lo que me interesa es cómo está tu corazón. Porque es lo que le interesa a Dios. Porque es lo que mira el Señor. Mira tu corazón. Y es lo que vio en Zaqueo. Mira, una multitud enorme. Grandes, chicos, ancianos, hombres, mujeres, todos alrededor. Pero de pronto sus ojos se posaron en Zaqueo, que estaba subido en una rama del árbol.
Zaqueo no era un curioso más. Zaqueo era un necesitado. Zaqueo era un necesitado. ¿Qué nos hace ser distintos a ser un curioso más? Lo que nos hace diferentes, lo que nos hace distintos es que yo manifiesto mi necesidad. Yo manifiesto, o sea, yo o vos, puedas manifestar tu necesidad. No hay lugar para la vergüenza. Zaqueo no estaba avergonzado allí arriba. ¿Se imaginan la gente? Y después la gente murmuró contra Zaqueo porque cuando Jesús le dijo, bajá que voy a ir a tu casa, los demás decían, ¿cómo va a la casa de un pecador, de este inmoral, de este inmundo, de este traidor? La crítica de la masa curiosa estaba al orden del día. Pero a Zaqueo no importó. Zaqueo tenía hambre. Y usted sabe que al ser rico, no estamos hablando de hambre biológica, no estamos hablando de hambre física. Lo que él estaba manifestando era hambre del corazón. Y el hambre del corazón puede ser satisfecha, puede ser calmada cuando uno se abre delante de Dios y busca a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Bartimeo gritó como un desaforado y no le importó que la gente lo tratara de callar, él gritó más fuerte aún. Y Jesús lo escuchó y Jesús lo llamó y Jesús lo sanó. ¡Aleluya! Yo veo que Jesús se conmueve por la gente decidida. Jesús se conmueve por la gente que no se retrotrae. Yo no sé si te da vergüenza. Yo no sé si tenés vergüenza. Yo no sé cuánto te importa el que dirán. Yo no sé si mirás a tu costado qué pensará el que tengo al lado o qué pensará el que tengo al lado. Pero si vas a prestar atención a estos detalles, créeme que estás dentro de la multitud curiosa. Pero es tiempo de dejar de ser multitud para ser un individuo como Zaqueo. Y cuando yo busco al Señor con hambre y con sed, genuina y profunda, Dios se conmueve. Lo vio Bartimeo, lo llamó, lo vio a Zaqueo y le dijo, baja, yo voy a ir a tu casa. Zaqueo era un inmoral. Zaqueo era un estafador, un ladrón de quedarse con plata de los contribuyentes que como él, judíos, vivían en esa ciudad. No solamente era un recaudador de impuestos, era jefe de recaudador de impuestos, era el jefe de la FIP, allí. Tenía un buen pasar, era rico, nada le faltaba, sin embargo estaba vacío. Yo no sé cómo es tu presente, yo no sé si te va bien en la vida, yo no sé si tu trabajo suple tus necesidades básicas, no lo sé. Yo solo sé que cuando una persona busca a Dios con el corazón de Zaqueo, esa persona nunca se volverá con las manos vacías a su casa. Porque el Señor reacciona a la necesidad. El Señor reacciona al hambre. Pero tiene que ser expuesta, tiene que ser manifestada. Tiene que ser puesta en evidencia.